Hola a todos, sean bienvenidos al módulo número 15 denominado Construcción de escalas e indicadores de evaluación en salud mental dentro del programa académico del doctorado en salud mental que imparte el Instituto Superior de Estudios de Occidente. En esta ocasión estaremos abordando los temas del bloque número 3 denominado Características para el diseño de un instrumento de medición, en donde pretendemos que ustedes puedan conocer a profundidad cuáles son las principales características para el diseño de un instrumento de medición, los procedimientos, los tiempos, los recursos y los procesos con los que se pueden hacer estos instrumentos de medición. Para ello vamos a tocar varios temas, entre ellos está el procedimiento de construcción de instrumentos de medición, las reglas para elaborar ítems, fases para la construcción de un test, recursos y procesos y los análisis de ítems. El primer tema que estaremos abordando en esta ocasión será el de procedimiento de construcción de instrumentos de medición. Un test psicológico es un procedimiento de una medida objetiva y estandarizada de una muestra de comportamientos. Los test psicológicos van a intentar en la medida de lo posible que la información que se obtiene a través de su realización sea válida y fiable, intentando que reflejen lo que se pretende medir. Aquí es importante no olvidar que las características psicológicas son constructos no observables directamente y que pueden ser replicados por otros profesionales. Es decir, que la información que obtenga una persona sobre un sujeto puede ser obtenida por otro profesional si realiza la misma medición. Para ello, el test tiene diferentes características. En primer lugar, la medida mediante el desarrollo y la administración de los tests es o al menos pretende ser objetiva. En este sentido, hablamos de la objetividad, haciendo referencia a la sustitución del juicio, generalmente que es un juicio personal basado en criterios subjetivos por un conjunto de normas determinadas y conocidas que nos van a permitir obtener e interpretar las puntuaciones de los individuos en igualdad de condiciones. Asimismo, se pretende que los tests sean estandarizados en cuanto a que las puntuaciones obtenidas dependen de un procedimiento establecido de administración, corrección e interpretación que las hacen o las deberían hacer invariantes del profesional que administra los tests, las condiciones específicas en las que lo hace y el modo como obtiene o interpreta las puntuaciones resultantes de medida. Y finalmente, los tests se enfrentan a los fenómenos psicológicos no observables mediante una muestra de comportamientos. En la medida en que esta muestra sea representativa del conjunto, las puntuaciones obtenidas permitirán a los profesionales establecer adecuadamente sus interferencias sobre el comportamiento general de las personas más allá de los elementos específicos evaluados mediante un test. Y tenemos algunos tests que son más utilizados en la psicología. Aquí tendremos que tener en consideración sobre los tests y los diferentes términos con los que se hace referencia a ellos. Nos lleva a fijarnos básicamente en dos grandes maneras de tratar las respuestas obtenidas para medir los fenómenos psicológicos de interés. Por un lado tenemos a los denominados test de habilidad o también llamados de potencia, que tienen como objetivo evaluar la competencia, la aptitud o los conocimientos de los individuos a partir del acierto o la calidad de sus respuestas. Este tipo de test son pruebas que discriminan respuestas correctas e incorrectas, y esta es la base para puntuar las ejecuciones individuales. Por otro lado tenemos a los denominados test de personalidad. Ellos tienen un objetivo diferente y pretenden conocer de manera general las motivaciones, preferencias, opiniones o actitudes de los individuos frente a un determinado estímulo. Este segundo tipo de tests no tiene respuestas correctas y por lo tanto no sirven para evaluar el acierto o el error de los individuos. Y los podemos clasificar de manera según el contenido que tengan. Puede ser por propósito, por contenido, por formato. Si hablamos según el formato, pues teniendo en cuenta los materiales utilizados, es frecuente distinguir los test de lápiz y papel, de manipulación y de medidas fisiológicas,
También nos podemos referir, por ejemplo, a los test de lápiz y papel. Cuando presentan los ítems o preguntas en papel, requieren que el individuo dé algún tipo de respuesta escrita, mientras que también hay test computarizados, y estos tipos de test pues presentan una serie de objetos, imágenes o rompecabezas que los individuos pueden resolver para demostrar su habilidad. Y también pues, tenemos los test de medidas fisiológicas, que utilizan sensores de distintos tipos para registrar reacciones de los individuos ante estímulos físicos presentados. También tenemos test según el tipo de administración, que es una manera fácil de clasificar los test que pueden tener en cuenta el modo como son administrados y nos permiten distinguir entre test individuales y test grupales. También están los test de acuerdo al tratamiento de respuestas, siguiendo la diferencia que establecíamos entre los test de habilidad o competencia y los test de personalidad. Podemos clasificar también los test en dos grandes grupos, en función si evalúan el acierto en las respuestas para determinar la competencia, la aptitud de los conocimientos de los individuos, o si tratan de evaluar motivaciones, preferencias, opiniones y actitudes. Tenemos también los tipos de test según la interpretación de puntuaciones, tal y como ya hemos comentado. Las puntuaciones obtenidas mediante test pueden ser interpretadas según la norma o referencia de un criterio. Y tenemos los test del estatus comercial. Estos pueden clasificar en función de si son propietarios o no. Tenemos también reglas para elaborar ítems. Las consideraciones básicas que tenemos que tener para poder elaborar los ítems, pues hablamos de planeación, trabajo en equipo y supervisión. Dentro de la planeación tenemos que tomar en cuenta con un cronograma de trabajo en donde organicemos las fases del diseño del instrumento, teniendo en cuenta la complejidad del mismo, la planeación del desarrollo y el tiempo de revisión, ajustes de los mismos. Cuando hablamos de trabajo en equipo, pues necesitamos asegurarnos de contar con personal que domine el objeto de la evaluación, que conozca las características de la población objetivo y en lo posible que cuente con experiencia en formación y evaluación. Aquí esto es crucial porque nos va a permitir lograr niveles de reflexión, discusión y perfeccionamiento del instrumento. Y finalmente la supervisión, que debe haber un responsable de la prueba que se encargue de asegurar en todo momento que el desarrollo de los ítems puede guardar coherencia con lo planteado en el marco conceptual de la prueba. Hay una serie de reglas que tenemos que tomar en cuenta para elaborar los ítems, como es usar lenguaje claro y directo, tener un vocabulario adecuado, corregir el estilo, fijar parámetros claros, evitar que sean confusos, que no incluya ítem con sesgos ideológicos o con prejuicios, y que cada ítem debe ser independiente de los demás y que incluya ítems con diferentes grados de complejidad. Hay algunas reglas que tenemos que tomar en cuenta para hacer los ítems, que es garantizar la coherencia gramatical entre enunciado y opciones de respuesta. Hay que evitar ítems demasiado extensos o demasiado cortos. Las opciones de respuestas deben de organizarse siguiendo alguna regla, complejidad, longitud, cantidad, etc. Hay que asegurarnos de que las opciones de respuesta realmente son diferentes entre sí. No utilizar sinónimos o parafraseos para construir opciones de respuesta y tampoco no utilizar opciones de respuesta que se descarten por simple lógica, que resultan descabelladas o absurdas para cualquier evaluación. Tenemos en el siguiente tema que hablar de las fases para la construcción de un test. Es importante comentar que para las fases para la construcción de un test, todo el proceso de construcción debe desarrollarse de forma rigurosa y objetiva, siguiendo estándares de calidad para así maximizar la validez de las inferencias hechas a partir de puntuaciones obtenidas, así como la equidad en la prueba de las personas evaluadas. Tenemos básicamente aquí 10 pasos para elaboración de un test. En el marco general de todo proceso de construcción de un instrumento de medida, necesitamos comenzar por una explicación detallada y precisa por los cuales son las razones que motivan el desarrollo.
En este caso, nuestro primer paso sería el marco general. El segundo paso sería la definición de la variable de medida. Aquí estaríamos hablando acerca de la variable evaluada, que debe definirse en términos operativos para que pueda ser medida de forma empírica. El tercer paso sería las especificaciones, en donde una vez delimitado el propósito de la evaluación y la definición operativa de la variable que nosotros intentamos medir, pues debemos de llevar a cabo determinantes específicos relacionados con el instrumento de medida. En esta fase debemos de describir de una manera detallada y lo más preciso posible aspectos concernientes a los requerimientos de aplicación del instrumento. Pueden ser de tipo número, pueden ser longitudinales, de contenido o la manera de cómo vamos a distribuir los ítems. Aquí es importante hacer especificaciones e instrucciones en la entrega del material y los aspectos relacionados con la seguridad del mismo. Dentro de la construcción de los ítems, aquí es una de las etapas más cruciales. En este paso, para elaborar los ítems, debemos de saber pues que nuestros ítems son la materia prima de lo que nosotros queremos medir, es decir, pudieran ser los ladrillos a partir de los cuales vamos a conformar un instrumento de evaluación, por lo que esta construcción, si está de manera deficiente, pues incidirá en las propiedades métricas finales del instrumento de medida y en la validez de la inferencia que se haga a partir de las puntuaciones. También el siguiente paso que vamos a ver es el paso de la edición. En esta fase se compone y se imprime la primera versión de test, además de construir la base de datos con las claves de corrección. Este paso ha sido con frecuencia injustamente infraestimado, pese a que es esencial, pues él contiene o lo que contiene pues tendría, si no está bien realizado, pues echar a perder el contenido de lo que queremos hacer. El siguiente paso pues sería el hacer un estudio piloto con la finalidad de examinar el funcionamiento general del instrumento como una muestra para saber si va a funcionar. Aquí pues tendríamos que tener una pequeña muestra de participantes con características semejantes y una población objeto de interés. En esta fase nos va a permitir detectar, evitar y corregir los posibles errores, así como llevar a cabo una primera comprobación del funcionamiento del test en el concepto aplicado. Y pasamos con ello al siguiente punto, que es la selección de otros instrumentos de medida. Aquí hablamos de una selección adecuada de instrumentos de evaluación que nos permita recoger evidencia a favor de la validez de las puntuaciones de los participantes. El siguiente punto o el siguiente paso que debemos de tomar en cuenta para elaborar un test pues es ya ahora lo que viene siendo cómo aplicar el test. En esta fase vamos a incluir la selección de muestra, es decir, el tamaño de la muestra y el procedimiento que vamos a tener para la aplicación. Y ahora sí, lo que sería la aplicación propiamente dicha del instrumento y se la tendremos que hacer a los participantes y una vez hecha, pues medir el control de calidad y seguridad de la base de datos. También tenemos que asegurarnos de contar con propiedades psicométricas que sean válidas o fiables, y porque esto nos va a permitir que una vez aplicado el test pues nosotros procedamos al estudio de las propiedades psicométricas de las puntuaciones del mismo, es decir, poder analizar los ítems, estimación de la fiabilidad y la obtención de evidencias de validez. Por último, ya vamos a tener una versión final del test en último lugar, y en este último paso pues vamos a proceder a la elaboración de la versión definitiva del test. Se envía un informe de resultados en las partes legítimamente implicadas en el proceso de la evaluación y se elabora el manual que permite su utilización a otras personas o instituciones. Y aquí es importante hacer mención que el manual debe de recoger con todo detalle las características relevantes de la prueba. Es importante considerar
que un instrumento de evaluación esté adecuadamente construido y reúna las propiedades técnicas adecuadas es condición necesaria pero no suficiente. Además, hay que utilizar la prueba de forma pertinente para una mejor evaluación. El punto número 4 o tema número 4 que veremos en esta ocasión va a ser el de recursos y procesos. Tenemos generalmente una estructura y diseño para lo que son los ítems. En este caso se describe la cantidad de ítems que nosotros vamos a tener y por ello tenemos que tener una estructura. ¿Por qué? Porque cada factor de esta estructura nos va a permitir organizar una tabla y que esta tabla nos permita tener una mejor organización de la información. En algunos casos, pues vamos a incluir porcentajes que vayan a ser relacionados con los factores de la prueba y el atributo que se pretende medir. También tenemos que hablar de distribución de reactivos. En esta sección vamos a encontrar los ítems que pertenecen a cada factor de la prueba como en la sección anterior y también generalmente los podemos organizar en una tabla. Finalmente, los tipos de respuesta, como su nombre lo indica, hace referencia a los tipos de respuesta de los que consta el cuadernillo de la prueba y la manera de cómo el evaluado debe de responder ante ello. Las instrucciones de aplicación, pues hablamos de instrucciones generales. Las instrucciones generales tienen que ver con la explicación breve de las condiciones requeridas para la aplicación de las pruebas psicológicas, tales como las características del lugar de la aplicación, así como también algunas instrucciones que debe tener en cuenta el examinador antes de aplicar la prueba. Y también vamos a tener instrucciones específicas, en el cual las instrucciones específicas hacen referencia a una explicación de los datos que se deben diligenciar en el cuadernillo de la prueba y de cómo el evaluado debe responder a cada uno de los ítems. Generalmente esta sección incluye las instrucciones que aparecen en el cuadernillo y algunos aspectos que el examinador debe tener en cuenta a la hora de recibir el cuadernillo cuando se termine la aplicación, tales como revisar que se haya marcado una sola respuesta por ítem y que se hayan respondido todos los ítems de la prueba. También aquí vamos a hablar acerca de las normas para corrección y puntuación, en donde se refiere a la manera como se deben puntuar la prueba y aquí encontrar si la corrección se realiza de forma manual o de forma mecánica. Aquí debemos utilizar plantillas de corrección y el valor de cada uno de los tipos de respuesta y la forma como se diligencia la hoja de calificación y perfil. Finalmente estaremos hablando de el análisis de los ítems y la utilidad del análisis de los ítems pues nos va a servir para mejorar la calidad. El hacer una prueba objetiva, incluso una mala prueba pero que sea objetiva, nos supone un tiempo y un esfuerzo que hay y que nosotros que tener rentabilidad para ello. Si acumulamos experiencia sin hacer nunca ningún análisis, podemos estar haciendo permanentemente pruebas objetivas de calidad muy mediocre. Algunos de estos análisis van a aportar información útil para poder comentarla con los mismos pacientes, que nos va a permitir hacer un feedback matizado sobre que ellos sienten dentro de su enfermedad. También nos aportan datos que podamos incluir indirectamente de nuestros criterios de calificación y al menos disponemos de una información más completa y fácil de entender. Y también por otro lado, estos análisis son fácilmente programables si utilizamos una hoja de respuesta de lectura óptica y un programa adecuado de ordenador, pues nos vamos a poder dar cuenta cómo acumular una información que nos haga útil, incluso para a veces pues para trabajos de investigación. Tenemos también análisis referidos a toda prueba, como el coeficiente de fiabilidad, que es una estimación de la correlación esperada con una prueba semejante, y el error típico de las puntuaciones individuales, que puede servir para relativizar los resultados individuales, por ejemplo, para sumar el margen probable de error
o suerte en un caso límite. Este tipo de error típico de puntuaciones individuales se deriva del coeficiente de fiabilidad y viene a indicar el margen probable de oscilación de puntuaciones de cada sujeto en una ocasión u otra. Y finalmente, el análisis de cada pregunta y cada respuesta. En este caso, en correlación del ítem total, pues hablamos de la correlación entre escoger la respuesta correcta en cada ítem y puntuar más o menos alto en el total de la prueba. También cabe calcular la correlación entre escoger cada una de las alternativas falsas y el total de test, lo que podemos esperar que al escoger la alternativa falsa correlacione negativamente con el total. No es frecuente hacer este tipo de análisis, pero podemos tener una información que nos permita dar amplitud a estos análisis estadísticos, por si es oportuno recordar que pues básicamente son relativamente sencillos y que se pueden programar con toda facilidad a nuestra tarea de reducir, interpretar y valorar resultados. Mientras que la correlación de cada alternativa con el total pues expresa una correlación en que la medida de responder correctamente a un ítem está relacionado con puntuar alto en todo el test. Esta información es semejante a la que nos da el índice de discriminación. Una correlación próxima a cero quiere decir que el responder bien a esta pregunta no tiene que ver con estar bien en el conjunto de exámenes. Y una correlación negativa, sobre todo si es de cierta magnitud, quiere decir que el responder bien a esa pregunta está relacionado o puede estar bien mal en el conjunto de la prueba. Y finalmente, una corrección positiva quiere decir que el responder bien a esa pregunta está relacionada con un buen resultado en el conjunto de la prueba. Los ítems con mayores correlaciones positivas son los más discriminantes o los que mejor diferencian a los mejores o peores, en este caso, pues pacientes. Con esto damos por terminada los temas del bloque número 3 del módulo 15 y les invito a participar de manera activa en la plataforma que nos ofrece el Instituto Superior de Estudios de Occidente.